Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Bendiciones, mis amados hermanos, nuevamente conversando acerca de los temas tan importantes que la Biblia nos dejan, reseñas, reseñas históricas, advertencias, amonestaciones, enseñanzas, etc. Y una de estas que yo quisiera conversar con usted y partir de ahí es aquel texto tan contundente y tan conocido por todos nosotros, bueno, o por algunos, ¿verdad? Por una buena parte de la cristiandad, en donde el rey Ezequías, famosísimo, el profeta se le presenta y le da una sentencia contundente y muy poco alentadora, porque le dijo, pon en orden tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Dios mío, se imagina qué saludito, nada, qué buenas tardes, ni nada, de una vez. Y yo creo que en este mensaje de lunes familiar, nosotros tenemos que considerar lo que sucedió con ese rey. Tenemos que ver algunas cosas de lo que sucedió con este rey. En primer lugar, Ezequías era un rey que pues no había sido tan mal rey. Tampoco había sido el mejor de todos los reyes de Israel, pero tampoco había sido el peor. Había tenido un desarrollo, un desenvolvimiento aceptable y había logrado muchas cosas positivas. Sin embargo, se le presenta a este que había hecho lo bueno. Fíjese lo que le acabo de decir, porque usted se recordará que hay tres grandes grupos de cosas que uno hace, que es lo malo, lo bueno y lo feo. No, esa es una película de western antigua. Es lo malo, lo bueno y lo excelente. Y siempre hemos dicho que uno de los mayores enemigos de lo excelente es lo bueno. Entonces él estaba en medio. Podríamos decir, estaba no me gusta mucho utilizar esa palabra, pero era mediocre. Estaba en medio. No, él llegó, alcanzó algunas metas buenas y no quiso seguir adelante. Y en el Evangelio las cosas no son así, sino que es de proseguir a la meta del supremo llamamiento. Entonces viene el Señor y le manda al profeta y le dice, mira, pon en orden tu casa porque te vas a morir. De cierto morirás. Y le dice algo más, y no vivirás. Entonces la historia relata que Ezequías se puso a llorar y que se volteó su cara contra la pared y empezó a pedir misericordia. Y de ahí salen tantos mensajes y enseñanzas que nosotros podemos extraer para nuestra vida diaria. Pero el punto hacia donde yo quiero llegar es al punto familiar. Porque le dijeron eso, pon en orden tu casa. De cierto morirás y no vivirás. Entonces él empezó a recordar, Señor, acuérdate que yo hice esto, acuérdate. Y le empezó a recordar al Señor todas las buenas cosas que él había hecho en algún momento. Y entonces se conmovió el corazón del rey. Y entonces el Señor, antes de que el profeta se fuera totalmente del palacio, le volvió a hablar y le dijo, regresa y le dices que le añado 15 años más de vida. Entonces regresó y le dijo, bueno, dice el Señor que te va a sanar y que 15 años más de vida. Y de una vez aquí te dejo la receta de lo que tienen que poner. Le tenían que poner un emplaste de higos. Un caso bien atípico el de este rey, porque lo sanó el Señor, pero de todos modos se tuvo que poner medicina. Eso ya nos decía bastantes cosas, porque quiere decir que también le perdonó la vida en ese momento, pero no le quitó la advertencia del mandamiento de poner en orden su casa. Él le dijo que iba a morir, pero entonces le levantó esa sentencia, pero no le levantó la orden de que pusiera en orden su casa. Entonces lo sanó. Entonces el rey le dieron 15 años más de vida. En esos 15 años más de vida, ya cuando estaba por despedirse de la tierra, él hizo otras cosas más y un día llegaron los de Babilonia, y aquí es donde me quiero ir enfocando. Un día llegaron los emisarios de Babilonia
a ver cómo estaba y toda la cosa, y él llegó y les mostró todas sus grandezas. Es más, si quieren, lo leemos juntos, está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, versículo 12. En aquel tiempo, Berodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Y Ezequías los escuchó y mire, pues le mostró toda su casa del tesoro, la plata, el oro, las especias, el aceite precioso, su arsenal y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Entonces se ufanó, ¿verdad? Pero oiga, entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho estos hombres y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y entonces le preguntó: ¿y qué han visto en tu casa? Aquí, a ver, paremos. Antes de seguir leyendo. La orden inicial era: pon en orden tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Ahora, llegaron los enviados de Baladán en Babilonia y él les enseñó su reino. Pero el profeta vuelve y le pregunta: ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué vieron en tu casa? Entonces, mire lo que contesta él: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no le haya mostrado. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. He aquí vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Verso 18, y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. Entonces mire el corazón de Ezequías. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Pues pensaba, ¿no es así? Si hay paz y seguridad en mis días. Entonces, ¿qué era lo que este hombre tenía que no había ordenado en su casa? Su tremendo egoísmo y su falta de percepción. Porque cuando nosotros integramos una familia, debemos de saber que nosotros mismos vamos a trascender en el tiempo a través de nuestra simiente, a través de nuestra descendencia. Y eso el Señor lo dijo desde el principio cuando le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y eso lo sabían los antiguos, porque no solo añoraban, no solo anhelaban el beneficio personal del tiempo que uno estaba viviendo, sino que estaban preparando el camino para las generaciones que iban a venir, para entregar esas generaciones a Dios. Yo quiero decirle algo: definitivamente, si una generación no se le encamina en la enseñanza del Señor, la vida de una persona no puede ser 100% exitosa. Puede tener muchas cosas, puede haber logrado títulos académicos, títulos nobiliarios, dinero, fama, un montón de cosas, pero si no trasciende la frontera del tiempo a través de su semilla, a través de su simiente, entonces no vivió para algo para lo cual el Señor lo llamó. Nosotros debemos de entender eso en el orden familiar, porque hay otros órdenes, como el orden ministerial, que uno también tiene que trascender el tiempo, de las fronteras del tiempo, en el orden ministerial, con hijos espirituales que puedan llevar los huesos de uno, como lo hicieron con José a través del desierto y lo metieron en Canaán. Que no se quede lo que uno enseñó, sino que trasciendan. Pero en la casa, en la familia, una de las cosas que uno como patriarca, como cabeza de familia, como padre, debe de anhelar es que su simiente alcance cosas incluso que uno no alcanzó. Sin embargo, Ezequías aquí
Le dijeron que pusiera en orden su casa porque tenía que poner en orden sus pensamientos. Él era, en este caso, era muy egoísta. Él era muy ególatra. Sin temor a juzgarlo y a encontrármelo en el cielo y que me alegue, se lo tendría que decir yo, porque ¿cómo se le ocurre a él decir que mientras a él le vaya bien, qué importa que a sus hijos le vayan mal? Porque eso fue lo que él dijo acá. Va a venir una especie de revolución babilónica a mi tierra, sí, y tus hijos se los van a llevar cautivos. Pero ¿y en mi tiempo? No, en tu tiempo no va a pasar nada. Tú vas a morir así como te prometió el Señor, pero de tus hijos y algunos van a ser llevados cautivos a Babilonia. Vaya. Pero yo no lo voy a ver, ¿ah? No lo vas a ver. Bueno, entonces la palabra es buena. Pero ¿cómo se le ocurre? ¿Qué persona, qué padre, qué cabeza paternal puede pensar de esa forma? Solamente alguien ensimismado en su propia personalidad, egoísta, sin saber que Dios nos puso a nosotros para trascender fronteras geográficas y también fronteras del tiempo. Pero como somos mortales, no podemos trascender las fronteras del tiempo por nosotros mismos, pero nuestra simiente sí lo puede hacer. Nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y las generaciones que vienen pueden trascender y llevar aquella aquella semilla que nosotros les hayamos plantado y vivir una vida de éxito y no de fracasos. Y si nosotros tuvimos algún problema, romper en el nombre de Jesús ese vínculo, ese cordón umbilical que les amarraba a ellos con esa misma maldición que tal vez pesó sobre la cabeza de nuestros padres, para que ellos sean libres, para que se vaya mejorando cada vez más y más y más la vida de nuestra propia simiente, de nuestra propia familia, de nuestra propia household. Le dije en los mensajes pasados cuando estábamos hablando de la casa de Saúl. Eso fue lo que le pasó a Saúl, que su casa, su household, su familia, sus descendientes se fueron debilitando conforme iban pasando. Mientras que en el caso de David, su familia, su simiente, se iba fortaleciendo a tal punto que de los lomos de David, según el linaje de la carne, vino el Señor Jesucristo. Mire hasta dónde llegó. Entonces fue incrementándose, pero en la casa de Saúl fue decreciendo, fue involucionando. Yo te diría, ¿cómo quieres que sean tus hijos? ¿Cómo quieres que sean tus nietos, tus bisnietos? Eso depende mucho de poner en orden nuestras situaciones en este momento y de limpiarle el terreno a ellos en el nombre de Jesús, para que ellos puedan acceder a cosas que nunca pudimos nosotros. Así como lo oyes, así como lo oyes. Desafortunadamente, entre paréntesis, mucha gente no lo asimila y mucha gente no lo aprovecha. Pero entonces, ¿de qué es de lo que le quiero hablar a estas alturas del partido? El ejemplo aquí sería la terrible percepción del futuro que tenía este hombre Ezequías. Le voy a poner ejemplos. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ir a retozar al lago de Amatitlán y comer pescado en las orillas del lago con sus padres. Y comer, aquí había unos pescaditos así pequeñitos que se pescaban y se tiraban así en aceite y eran bien ricos, se les echaba limón y sal, bien rico. No me recuerdo si les decían patines, no, ni me acuerdo de eso. Había un teleférico que desde ese Parque de las Naciones, creo que se llama, bajaba hasta Amatitlán, en el lago, ahí bajaba y uno miraba aquel paisaje. Yo no sé si usted tuvo oportunidad de ver todo eso, pero algunos me imagino que sí y otros no. Pero nuestros hijos y nuestros nietos, ¿será que lo pueden ver ahora? ¿Será que pueden ellos ir y comer a la orilla del lago lo mismo que nosotros comíamos un pescado que acababan de agarrar de ahí?
No. ¿Por qué? Porque aquel lago se ensució. ¿No será que hubo en una buena parte de la población el pensamiento de Ezequías? Pues yo por lo menos me lo disfruté. Ay, mis hijos que miren qué hacen más, que se vayan más lejos, que se van a Titlán, que tampoco ya se puede allá, que vayan a otros países en donde sí contemplaron y protegieron su naturaleza. Eso es no proteger las cosas que Dios nos da para heredársela a nuestros hijos. Por eso es que se habla a veces de qué patria le vamos a heredar nosotros a nuestros hijos. Y eso desde el punto de vista terrenal, material, pues está bien, pero yo estoy hablando desde el punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que le van a heredar a los hijos? ¿Qué son las cosas que deberíamos de poner en orden? Para esto tendríamos que ver cuáles son los enemigos con los que se van a enfrentar nuestros hijos. Entonces, para ello, este mensaje yo le puse como título, vamos a ver si lo tenemos por acá, los enemigos de la descendencia. Es decir, estos van a ser los enemigos de mi descendencia, pero también de la tuya. Sería muy lindo, sería precioso que no tuvieran enemigos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que van a haber enemigos. Muchas veces. Dice que el hombre que teme a Jehová va a hablar con sus enemigos a la puerta y no va a tener miedo porque va a estar acompañado de sus hijos. Pero el punto es que va a hablar a la puerta con sus enemigos. Dice el Salmo 23:5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. O sea que ahí van a estar sus enemigos. Dice la Biblia, ponte de acuerdo con tus enemigos mientras vas en el camino. Entonces van a haber enemigos. Sería lindo que no los hubiera. Sería precioso que no los hubiera. Pero debemos de asumir y asimilar que nuestros hijos van a encontrar enemigos. Sobre todo enemigos de índole espiritual que nosotros les podemos matar desde antes a esos enemigos. O por lo menos enseñarles y decirles, no, esto no lo debes de hacer porque ahí hay un enemigo terrible. Entonces, los enemigos de la descendencia. Acompáñenme aquí, por favor, nuevamente a la pantalla y miremos. Para decir descendencia, se dice, ahí le puse la palabra, se la puse con el propósito que usted lo puede investigar, pero también de aclararle y expandirle un poquito más al respecto del conocimiento de este tema de descendencia. Sera quiere decir descendencia. Esa es una de las formas como se traduce. También quiere decir simiente y también quiere decir semilla. Estas son las tres principales acepciones de la traducción de esta palabra sera. Descendencia, simiente, semilla. Cualquiera de estas tres. Son sinónimos, entonces son sinónimos. Cada vez que miramos que en un versículo dice descendencia, podría interpretarse semilla. Cada vez que se dice semilla, podría interpretarse simiente. Son sinónimos espirituales. Entonces, basado en esto, quiero hablarle. La semilla, le voy a poner, esto lo hemos platicado en el pasado y lo estamos contextualizando. La semilla, simiente o descendencia preciosa es Cristo. Salmo 126:6. La semilla, simiente o descendencia son los hijos del reino. Mateo 13:38. Ok, la semilla, simiente, descendencia es la palabra de Dios. Lucas 8:11. Esto lo explicamos. Yo solo quiero expandir un poco más al respecto. La semilla, simiente, descendencia es la ofrenda. 2 Corintios 9:10. Y por último, la semilla es descendencia. Entonces yo me quiero circunscribir a esta última parte que acabamos de hablar, la semilla, descendencia. Y entonces pasar a este versículo. Mire Génesis 22:17. De cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia. Ya se dio cuenta. Va a ser bendecida tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena a la orilla del mar. Pero este es el punto principal
que yo quiero extraer para seguir conversando un poquito más con usted. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Entonces, hermanos, disculpen, esto no es un pensamiento de Sergio Enríquez. Esto es Génesis 22, 17. Ahí lo que está diciendo es que tu descendencia va a tener enemigos. Claro está, dice un poco más. Dice que tu descendencia va a derrotar a sus enemigos. Pero lo que yo quiero enfatizar es que según Génesis 22, 17, y hay otros versículos también que avalan esto, la descendencia siempre va a tener enemigos. Fíjese que en algunas versiones, en vez de decir enemigos, en estos versículos como este, dice, y tu descendencia poseerá la puerta de los que los aborrecen. O sea, enemigos que los aborrecen. Entonces, mire, uno lo que quiere es que le quieran a sus hijos, una de muchas cosas, ¿verdad? Besada al hijo para que no se enoje el padre, dice el libro de los Salmos, ¿verdad? Y también cuando a uno le tratan bien a un hijo, a la simiente de uno, le agrada a uno, le agradan el corazón a uno. Entonces hay gente interesante, hay gente que odia a la simiente por el génesis o de dónde procede esa semilla. En otras palabras, hay gente que va a amar a mi descendencia biológica por quien yo soy. Y hay gente que los va a odiar por quien yo soy. Qué tremendo, ¿ah? Entonces, yo creo que dentro de lo que tenemos que insistir, enfatizar y enseñar es esto, para que nuestros hijos estén preparados. Para que nuestros hijos estén preparados. Y yo veo que ese es uno de los grandes errores que se cometen incluso en la educación de los hijos, sobre todo en este tiempo, cuando está el síndrome del niño emperador, que el papá o la mamá, en vez de enseñarle al hijo cómo lidiar con los adversarios, le da la razón de todo y se pelea con quien sea, se pelea con el director de la escuela, con la maestra, con el maestro, todo el mundo tiene la culpa, menos su muchachito. Y entonces lo deja indefenso ante sus adversarios. Y el niño muchas veces le dice, sí, yo perdí esa clase, porque es que el maestro me lleva mal. Y en vez de uno decir, no, mira, tú vas a tener enemigos, pero no son estos. Los enemigos no son tus maestros. Te voy a enseñar cuáles son tus enemigos. Y contra esos vas a tener que batallar y yo te voy a ayudar. Entonces, en base a esta gran realidad, mire, antes de entrar en el desarrollo de esto, quiero decirle que para cada situación peligrosa y adversa en la vida de nosotros, cada pecado, cada consecuencia de iniquidad que nosotros hayamos cometido, Dios es bueno y nos puede rescatar. Encomienda a Jehová tus caminos y Él enderezará tus veredas. Quiere decir, si va a enderezar mi vereda es porque mi vereda estaba torcida. Entonces Él me ayudó. Una vez que diga esto, quiero enseñarle esta situación. Miremos uno de los enemigos que se le puede presentar a nuestros hijos. Miremos la semilla. Deuteronomio 22, 9. No sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Ok, aquí hay mucha tela que cortar. Pero recuérdese que yo le dije que la palabra semilla se dice cera, 02233. Esa es la palabra, 02233, cera, que puede ser descendencia, simiente o semilla. Ahora aquí está diciendo, no sembrarás tu viña con dos clases de semilla. No sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el producto de la viña queden inservibles. Ok, entonces, traduzcámoslo. No sembrarás tu casa, tu hogar, con hijos, semilla, descendencia, simiente, de diferentes personas. O sea, yo entiendo que hay muchos hogares que han pasado por eso.
que dentro de su hogar tienen diferentes hijos de diferentes parejas. Y que Dios en su misericordia puede hacer que esos hijos se lleguen a querer profundamente y todo marche bien. Yo por eso le dije antes de leerle este versículo que recordáramos que el Señor puede enderezar nuestras veredas torcidas. Que si nosotros cometimos un error de esa naturaleza, pecado o iniquidad, Él lo puede corregir definitivamente. Pero cuando vamos al contexto bíblico, nos damos cuenta, por ejemplo, en los hijos de Jacob, que él tenía 4 esposas o 4 mujeres. Y su semilla, su simiente, su esperma, porque esa es otra de las traducciones de la palabra cera, su esperma se había puesto en 4 vientres distintos. Y no se querían entre sí ellos. No se querían entre sí. A tal punto que a José se sabe lo que le hicieron. Porque ellos eran sus medios hermanos. Entonces, una de las cosas que podrían estar ocasionando problemas en nuestra descendencia para trascender el tiempo es que sembramos nuestro campo regando semilla. Y entonces tiene que haber una administración extra de la que ya había, porque los hijos de padre y madre como que hay que ministrarlos entre ellos, pero cuando hay el otro elemento que le estoy diciendo, puede causar más problemas. Eso solo lo puede resolver el Espíritu Santo. Y si alguno tiene esa situación, va a tener que convertir esa semilla que no era de él en propia, reengendrándola. Porque mientras no la sienta su propia semilla, pero esa es una cuestión, espero estarme dando a entender, hermano. Yo sinceramente, lo que acabo de decir, espero estar dándome a entender. Lo voy a decir de otra forma. Si tu hogar está compuesto de hijos de diferentes matrimonios o parejas, o no sé de qué otra manera decirlo, para solucionar el problema que hay y pueda trascender tu semilla, vas a tener que reengendrar a la semilla que no es tuya y hacerla tuya. El problema ahí es que eso tiene que ser de doble vía, porque tú tienes que adoptar a la semilla y la semilla te tiene que adoptar a ti. Sí. Y eso fue lo que hizo el Señor con nosotros, porque nosotros somos hijos adoptados del Señor, pero nos tiene como propios, nos engendró y nos ama de esa manera. Entonces, el enemigo puede tener simientes de diferente. Un consejo es que el hombre que comete adulterio no tiene entendimiento, dice la Biblia, ¿verdad? Pero tienes que cuidar de no derramar tu semilla. Como dice la Biblia, no derrames tus fuentes en las calles, porque hay un lugar para que tu semilla pueda quedarse. Y es el vientre que Dios dejó para ti. Qué difícil el tema pero vamos a continuar. Entonces entendemos que pueden haber adversarios. Este es un adversario, la mezcla. Ese es un adversario. Incluso, pongámoslo que ya eres una persona grande. Ya pasaste los 50 años de edad, ya estás maduro supuestamente, y a esa edad te enteras de que tu papá tuvo otros hijos. La mayoría de la gente no lo asume bien, porque hay problemas. Algunos que estaban bien identificados con su propia mamá y miran que el papá tiene otro hijo,
se ponen a pensar que incluso pueden estar siendo infieles, volviéndose amigo del hijo de aquella mujer que hizo sufrir a la mamá de uno. Entonces son valladares que hay que ir venciendo. Porque yo no estoy diciendo que sean enemigos. Yo lo que estoy diciendo es que esto puede ser una situación que se presente. Por el amor de Dios. Ese es enemigo de la semilla. Enemigo de la simiente. Ok, sigamos adelante. Miremos Génesis capítulo 3, verso 15. Aunque es más grueso, es más fácilmente entendible. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí le está hablando el Señor a la serpiente, ¿va? Ahí ya es cuando va a maldecir a la serpiente. Le dice, mira serpiente, voy a poner enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Y entre tu simiente, o sea, la simiente de la serpiente, la semilla de la serpiente, la descendencia de la serpiente y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer es Cristo, desde luego. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. Ok, esta es otra cosa tremenda, porque ahí está hablando de Cristo. Pero como lo estamos viendo así, como abanico de posibilidades de interpretación, ok, ¿quién es el enemigo de la simiente? Si lo llevamos al término del hogar, pues la simiente de la serpiente. Ese es un enemigo de tus hijos. Ese es un enemigo de tus hijos. La simiente de la serpiente. Ahora, ¿cuál es la simiente de la serpiente? Para aplicarlo en el hogar, hermano. Mire, yo miro en la Biblia que Juan el Bautista como que nos abrió el telón para que entendiéramos cuál era la simiente cuál era una de las simientes de la serpiente. Porque cuando los fariseos legalistas, hipócritas, se presentaban al bautismo de Juan el Bautista, él les decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. En otras palabras le está diciendo, ustedes son la simiente de la serpiente. ¿Quiénes? Los religiosos. Los religiosos eran la simiente de la serpiente. Y estaban peleando, entonces va a pelear contra la simiente nuestra. Aterricemos la idea mejor. ¿Qué es lo que estoy diciendo? La religiosidad en un hogar está representada por simiente de serpiente. Y esa religiosidad puede afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos y bisnietos. Porque de alguna manera podríamos estar nosotros, al ser religiosos, legalistas, imponiéndoles cargas a nuestros hijos que jamás les deberíamos de haber puesto, y desde luego que mientras ellos son niños tienen que obedecer, pero cuando entran en la etapa de la adolescencia que trae consigo implícito un poquitito de rebeldía, entonces la cosa se pone cardíaca. Y cuando ellos llegan a desarrollar más su intelecto y empiezan a darse cuenta que las cosas que sus papás religiosamente les han enseñado no son ciertas, es como que los hubieran vacunado contra el evangelio. De aquí que nosotros conocemos una cantidad extraordinaria de personas que son hijos de cristianos que no quieren saber nada de Dios. Porque un enemigo, yo no estoy echando la culpa a los papás, que conste, porque yo estoy hablando de los enemigos de la simiente. Los enemigos de la simiente no son los tatas, ¿verdad? Pero en ese momento los enemigos de la simiente es la simiente de la serpiente, que está tipificada en la religiosidad marcada, señalada por Juan el Bautista. Entonces ya cuando traemos esto a nuestra casa, aterrizando la idea, ¿cuántos muchachos han crecido bajo un régimen totalitario, religioso? Es como una especie de caldo de cultivo. La religiosidad que prácticamente trajo esta simiente de serpiente
Es un caldo de cultivo para que las generaciones posteriores terminen odiando el Evangelio. Y claro, ahí tenemos que tener un equilibrio, porque sí hay que enseñarles, sí hay que poner algunas reglas, desde luego. En la casa siempre ponemos reglas, sin que necesariamente seamos legalistas. Pero lo que yo estoy hablando, y por eso dije lo que dije de régimen totalitario religioso, en donde hay casas, hermano, que por querer ser tan santos se convierte en una hipocresía. Y los niños son ampliamente, son absorbedores de todo lo que están viendo porque ellos están aprendiendo. Y entonces después están cotejando con el mundo de afuera de la casa y se dan cuenta que las cosas no están bien. Entonces, un espíritu de religiosidad es la simiente de la serpiente que afecta en un hogar. Por eso yo no estoy de acuerdo. Mire, yo entiendo que nosotros debemos tener devocionales en la casa. Yo entiendo que nosotros debemos de orar. Yo entiendo que debemos de leer la Biblia. Pero trasladar la iglesia a la casa en el sentido de que hoy vamos a hacer un culto, la mamá va a dirigir, los 3 muchachitos van a poner las sillas enfrente, el papá va a predicar y eso va a ser todos los días. Eso puede ser extenuante y puede ser causa de que aquellas personas, aquella simiente, aquella semilla, se termine amargando de eso. En cambio, yo veo, por el otro lado, yo veo niñitos a los cuales, hermano, los bendigo en el nombre de Jesús. La vez pasada, una niñita me escribió diciéndome que por favor abriera la iglesia, que le hacía falta ir a la iglesia. Como que yo fuera como que yo fuera el COVID-19 o el gobierno. Pero entonces ella me decía, por favor, pero eso quiere decir que esa niñita, sus padres en amor le enseñaron, no en legalismo. En amor le enseñaron la devoción por Dios. Les hablaron, les sembraron la palabra constantemente, pero no con legalismo, no con legalismo. Y fíjese, repito, debe haber un equilibrio. Porque claro está que hay cosas que son dañinas, nocivas y que han estado siendo creadas para perder a los niños. Hay muchas caricaturas en donde les están trasladando cosas, pero eso no quiere decir que se le vaya a quitar completamente la televisión a un niño, porque entonces es un régimen totalitario, por eso le mencioné esa palabra. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es decir, bueno, mira, vamos a tal programa vamos a ver, y el otro mejor vamos a ir a jugar. Yo, entre paréntesis, considero que los niños preferirían jugar que ver televisión, al final de cuentas, pero si se envician, ya van a preferir lo último que lo primero. Pero lo que pasa es que a veces uno de padre llega tan cansado de trabajar o que no quiere o que uno ya está viejo, que no le atina y ellos quieren hacer algo que lo quieren hacer con uno. Eso es complicado, pero debe existir un equilibrio. Entonces, no al legalismo en la casa. No al legalismo en la casa. Incluso para orar. Entiendo que hay momentos para orar. Bueno, pues ahorita todos a orar, vénganse todos. Y no van a orar. Cuidado con la simiente esa. Entonces, que tu simiente sea santa. Esa es una de las cosas que hemos hecho y que hicimos ayer, domingo, en la presentación de niños. Entregar a nuestra simiente. Al entregar nuestra simiente estamos entregando a nuestra próxima generación, al único Dios verdadero, para que nosotros se lo entregamos a Él, Él los cuide, pero no para nosotros, sino que para sí mismo.
para que Él conserve un remanente entre nosotros y nosotros mismos trascendamos la frontera del tiempo a través de nuestras generaciones. Sigamos acá, sigamos. Miremos otro versículo. Este es tremendo. Génesis 15:13. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes, tu simiente, tu Sera, tu 0:22-33, serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. ¡Wow! Esto tenemos que explicarlo también. Miren pues, platiquémoslo. Ahí tenemos 15:13, era la profecía que le dieron a Abraham de lo que le iba a suceder a Israel cuando llegaran a Egipto. Entonces, ¿dónde iban a ser extranjeros ellos? En Egipto. ¿Qué les iba a pasar en Egipto? Que los iban a esclavizar. Otra cosa, esa tierra no era de ellos, Egipto no era de ellos, no pertenecía a ellos. Y ellos iban a vivir oprimidos ahí. ¿Quién? La simiente. Entonces, ¿quiénes eran? ¿Qué era ahí el enemigo de la simiente? Porque aquí dice: ten por cierto que tus descendientes, que tu simiente serán extranjeros en una tierra. Ok, entonces, ¿cuál es esa tierra? Esa tierra, sin lugar a dudas, es el mundo en donde vivimos. Y entonces nosotros tenemos que tener bien claro que nuestra descendencia van a ser extranjeros en este mundo, van a ser peregrinos en este mundo. Ellos tienen que tener bien claro que este mundo no es su objetivo. Que no se deben de enamorar de este mundo de tal manera que no quieran nada más y que solamente estén enfocados en lo terrenal, porque entonces, si eso es así, lo que va a suceder es que van a ser esclavizados y oprimidos. Ese es un enemigo de la simiente. Ok. Ahora, aterricemos la idea, porque el tiempo va avanzando. Aterricemos esta idea, es bien importante. Mire pues, Padre Santo, ayúdanos, por favor. Es importante que nuestros hijos desarrollen y alcancen sus objetivos terrenales más allá, incluso como lo dijimos anteriormente, que de lo que nosotros lo alcanzamos. Eso es bien importante, mucho. Pero hasta cierto punto, desde que el niño nace, empieza a entrar en un periodo de esclavización o de esclavitud. Pero es un proceso. Digamos, ¿cómo decirlo? Me cuesta un poco y que Dios me ayude, ¿verdad? Porque pretendo que no me van a tomar a mal las palabras o los conceptos que estoy tratando de trasladar. Pero, ¿cuánto tiempo pasa un niño en el ámbito escolar? Cuando digo en el ámbito escolar no me refiero a la escuela, me refiero desde que sale de la casa hasta que regresa a la casa. Se va, póngale que se levanta a las 4:30 de la mañana. Bueno, ahora no por la pandemia, ¿verdad? Pero se levantaba a las 4:30 de la mañana. Se arreglaba, no desayunaba, porque ¿quién le va a dar hambre a esa hora? Bueno, por lo menos a mí no, ¿verdad? Tal vez habrán unos patojos que sí, pero porque son tremendos, pero algunos no. Entonces se van así, dormitando en el bus, llegan al colegio y tienen una mañana llena de actividades y enseñanza y toda la cosa. Regresan en el bus y después están otra vez en la casa con un cúmulo de tarea y llega la noche y acostarse, pues, y el día siguiente lo mismo, y el fin de semana lo mismo, y pasan 6 años de primaria y otros 3 años de secundaria y otros años de diversificado, después entran a la universidad y siguen en el mismo ritmo, y eso es lo que nosotros consideramos normal, y al final de cuentas se gradúan y sacan un PhD y tienen un bonito trabajo y toda la cosa que usted quiera. Pero vivieron esclavizados. De alguna forma no pudieron disfrutar lo que tal vez hubieran disfrutado si no hubiera sido tan obsesivo el sistema, por decirlo así. Si no hubiera sido tan obsesivo el sistema
que nos volvió obsesivos a nosotros. Entonces, de alguna manera, los esclavizamos porque les decimos es que lo que te espera en la vida es tal y tal cosa. Y yo sé que sí hay que, mire, nosotros tenemos un colegio y nosotros, el lema del colegio es hacer generaciones íntegras y expertas. Pero ¿de dónde sacamos ese concepto? De Jacob y Esaú. Porque Jacob era el que era íntegro y Esaú era el que era experto. Y cuando usted analiza quién era quién, nos damos cuenta que el íntegro no pasó hambre y el experto sí pasó hambre. Yo no estoy diciendo que no eduquemos, por eso le decía que para decir esto es un poco complicado. Yo no estoy diciendo que nuestros hijos no sean instruidos. Yo no estoy diciendo que no vayan a la universidad. Enhorabuena que vayan y que fluyan y que se eduquen y que se instruyan y todo. Pero es más importante que sean íntegros. Es mucho más importante que sean íntegros. ¿Y cómo se va a conservar esa integridad? Sabiendo que no somos, que aquí vamos a pasar. Somos peregrinos. En esta tierra somos peregrinos. Entonces el enemigo aquí de la simiente es el sistema mundanal. Yo solo le presenté la faceta del sistema del mundo educativo, que por cierto, después de la pandemia usted va a ver que va a cambiar y va a traer otro tipo de esclavitud, porque eso es lo que se le va a tener que enseñar a la gente. Porque ahorita es una preparación, en esta pandemia es una preparación, legislaciones cambiadas y otro montón de situaciones. Y en medio de la pandemia nosotros vemos el esfuerzo que hacen organizaciones mundiales para implementar cosas que son reprobadas ante los ojos de Dios, como la cuestión transgénero y todas esas situaciones. ¿Y eso en dónde lo van a meter? ¿En dónde lo meten? Pues lo meten en la educación. Y yo creo que, digo, en el pasado, cuando el pueblo de Israel en el tiempo bíblico enseñaban su oficio a los niños y tenían más comunión papá e hijo, iban a sembrar juntos, estaban en la carpintería y los dos, él estaba diciendo no, así no, porque te vas a golpear el dedo, hacerlo de esta manera. Pero hoy se entregó al sistema y cuando venimos a ver, los niños piensan como el sistema, a tal punto que cuando un padre corrige a su hijo con un castigo físico, los niños que aprendieron en el sistema son capaces de entregar a su propio padre por haberlos corregido, cuando el corregir es un privilegio, que a uno lo corrijan en su casa, es un privilegio. Eso lo dice la Biblia, eso no lo digo yo. Entonces, el enemigo aquí ya no es el legalismo, el enemigo aquí es el mundo. Bueno, y el mundo siempre va a ser un enemigo, pero de nuestra simiente, esclavizados. Yo no quiero que mi simiente sea esclavizada. No quiero eso. En nombre de Jesús, no. No. Sino que tengan libertad, que sean instruidos, que avancen y todo, pero que no sean esclavos. Sigamos adelante. En el 1 minuto que me queda, vamos a ver. Ay, este es terrible. Génesis 19:32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, durmamos con él y conservaremos de nuestro padre cera, semilla, simiente, descendencia, esperma. Ahora, ¿qué fue lo que pasó acá? Déjeme explicar a grandes rasgos en esto. ¿Qué fue lo que sucedió? Estas mujeres, que eran hijas de Lot, tuvieron un incesto, emborracharon a su padre y su descendencia fue llamada Amón y Moab. De ahí vienen los moabitas y los amonitas, enemigos acérrimos del pueblo de Israel por siempre. Ok. Pero ¿de dónde venían estas costumbres? ¿Cuál era el enemigo de esa simiente que estaba en los lomos de él? ¿Cuál era? Ellas, ¿saben qué deberían de haber hecho ellas?
ellos tendrían, y él mismo tendría que haber regresado con Abraham. Ya no tenía a su mujer. Ya estaban solo sus hijas. Él debería haberle dicho, no, vamos a buscar a Abraham y ahí que él nos auxilie y que nos dé posada y ahí voy a prosperar yo otra vez, porque Sodoma fue destruida. Es para guardar su simiente, él tendría que haber ido con Abraham, el que tenía la promesa que le habían dicho. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque era el padre de la fe. Pero no, ellos no fueron. ¿Por qué razón? Porque el enemigo de la simiente de Lot era Sodoma. Y las costumbres que ellas tenían eran sodomitas. Y Sodoma, de Sodoma hay mucho que hablar. Entonces, y que lo vamos a hacer en el nombre de Jesús, tenemos que conversar de esto. Pero lo que le quiero entonces ir resumiendo por causa del tiempo que se ha terminado es que dentro de los enemigos de la simiente nuestra está, número 1, la mezcla. Y ya pusimos esos hogares que tienen que verdaderamente adoptarse mutuamente para eliminar ese enemigo. Número 2, vimos aquí a Lot en Sodoma. Número 3, ser la enemistad entre la mujer, el legalismo, ¿verdad? Legalismo, acá sería el mundo y acá sería Sodoma. Para ir concluyendo, mezcla, legalismo, Sodoma y el mundo. Esas serían las 4 que hemos visto hoy. Para que nuestra simiente los derrote. Y entonces sea nuestra casa, como la casa de David que va evolucionando. Entonces, el asunto acá, en este momento, yo ni siquiera estoy hablando de que hermano ya perdone a la hermana, hermana ya perdone al hermano. Ahora les estoy haciendo un llamado por sus hijos. Porque sin lugar a dudas sus hijos van a ser afectados si no hay una correcta ministración en ese hogar. Entonces, como decía mi pastor en algún momento, aunque sea por sus hijos, aunque eso no es lo óptimo, ¿va? Lo óptimo es que nos lleguemos a amar con nuestro cónyuge de tal manera que podamos no solamente sobrellevarnos, sino deleitar la vida en común. Yo le pido eso al Señor para las familias, para los matrimonios que me están escuchando. Yo sé que este tiempo de encierro, que no fue voluntario, sino que fue obligatorio, que ha sido obligatorio, y no sé cuánto tiempo más vamos a tardar en ello. Yo le pido al Señor que que vayamos consolidando nuestra relación familiar, en donde aprendamos a perdonarnos, a pedir perdón y a vivir de acuerdo a lo que Dios quiere, porque eso va a repercutir en nuestra comunicación, comunión con nuestro cónyuge y va a repercutir en nuestros hijos, nietos, bisnietos y hasta muchas generaciones. Padre, en el nombre de Jesús yo te ruego por las casas, las familias de todos nosotros que estamos en este momento suplicantes, necesitados de ti, Señor, necesitados de ti. Permite que estos enemigos que se han dado en muchos hogares sean eliminados y que poseamos la puerta de nuestros adversarios en el nombre de Jesús. Y nuestra familia, nuestros hijos, posean la puerta de sus adversarios también, para que así las siguientes generaciones sean más victoriosas aún de lo que nosotros hemos logrado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te ruego eso, Señor, te ruego por mis generaciones, te ruego por mis generaciones que me has dado ya, Señor. Te ruego que trascienda tu semilla bendita hacia esa semilla, en el nombre de Jesús. Bendigo a tu pueblo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, no se olvide, hermano, que esta semana tenemos la 10ª temporada del retiro de invierno. Vamos a seguir enseñando la palabra con la ayuda del Señor, mientras Él nos dé la fuerza, la misericordia, su revelación. Lo vamos a seguir haciendo. Ahora, esperamos que con el mismo ánimo de siempre usted también
pues se acerque a nosotros y nosotros a usted y todos juntos a Dios. Los bendigo en el nombre de Jesús. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.